Les está, antes que entre Rosita, les estaba comentando. ¿Qué pasó con esa clima? Los productores, por ejemplo, ya sabían los parámetros de calidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Los llevaron así como así, pues, ¿no es cierto? Entonces pasaron, ellos pensaban, ¿no es cierto? ¿No? Pensaban de que no había ningún problema y los iban a admitir. Ese producto de quinoa iba a ser admitido, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, allá pasan otra prueba de calidad, ¿no? Otro análisis. Y se dieron cuenta que esa quinoa, ¿no es cierto?, estaba muy contaminada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se lo devolvieron a los productores peruanos, pero muchos de los productores, ¿no es cierto?, peruanos, ¿no es cierto?, lo dejaron, a ver, lo abandonaron o lo echaron al mar, porque era más costoso volverla a traer, ¿no es cierto?, hacia puerto peruano, ¿no? Otros se arriesgaron, ¿no?, para tratar de vender en mercado latinoamericano, ¿no?, que es menos exigente, ¿no? Pero eso pasa en exportación, muchachos, ¿no? Las exportaciones no son de juego, ¿no? Cuando exportamos, vuelvo a repetir, hay que tener stock, ¿no? Primero, para poder abastecer lo que me están pidiendo. Y segundo, tiene que estar bajo los márgenes de calidad que me están pidiendo. Lo mismo pasó, por ejemplo, ¿no es cierto?, con el orégano, ¿no? El orégano también. El orégano, por ejemplo, a ver, el orégano ustedes saben que tiene a ver, tiene uso, pues, por ejemplo, farmacéutico, el orégano, ¿no? Entonces, acá el orégano se exportaba, por ejemplo, no solamente para comida, sino es para usos farmacéuticos, se exportaba a Brasil. Pero, por ejemplo, también, ¿no es cierto?, los productores de orégano, ¿no es cierto?, pusieron otras hierbas, ¿no es cierto?, parecidas al orégano que crece, por ejemplo, ¿no?, en los valles, ¿no? Las mezclaron y lo devolvieron, ¿eh? Ni siquiera lo devolvieron, pasaron otro análisis y lo devolvieron el orégano, ¿no? Esa es la viveza peruana. Bueno, viveza que no nos sirve. A ver, Rosita, te he hecho esperar mucho, hija mía. A ver, Rosita, ¿dónde estás, Rosita? Ah, no, Frida, ¿no? Frida. No, no, profesor, sí, querida. Profesor, en cuanto al ejemplo que estaba mencionando, se podría decir que la diferencia puede ser entre dos países. Por ejemplo, en el caso de Perú y en el caso de, ¿qué país puede ser? A ver. Bueno, el actual que donde está la sede para el Mundial de Fútbol, que es Ya, Qatar. Qatar. Bueno, son zonas petroleras, ¿no? Y por lo tanto ahí se aplica que se devalúa una moneda o se puede decir o lo que estaban exportando y ahí es donde se produce el conflicto. No sé si me ha logrado entender. Claro, o sea, ahí, por ejemplo, Qatar, como dice Rosita, Qatar no siembra, ¿no es cierto? Qatar se dedica al petróleo y punto, se acabó el asunto. Y toda su industria de Qatar, donde está el mundial, está pues, relativo a lo que es la producción del petróleo, ¿no es cierto? Todo lo demás lo compra, muchachos. Todo lo demás lo compra, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, compra cárnicos, compra verduras, ¿no es cierto? ¿Listo? Y ellos solamente se dedican a lo que es la extracción de petróleo, ¿no? Eso me quiere decir, Rosita. Profesor, soy Frida. Fridita. Mi nombre es Frida. Sí, profesor. Es lo que me quiere decir. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una descompensación, pero a Qatar no le va mal, porque básicamente su industria petrolera, ¿no es cierto?, es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Comparable a la venezolana, Profesor, increíble, ¿no? Dime, hijita. en este caso lo que le quería especificar es la diferencia. Pero, por ejemplo, las crisis económicas con Venezuela, que es su, ¿cómo se dice? A causa de su estado financiero y también los problemas sociopolíticos que ha tenido, son diferentes. Pero en eso, a eso no va el tema. Por eso solo quería explicar como una diferencia. Claro. Por ejemplo, miren, está bien, mi amor. La balanza comercial cuando acá en nuestro país deberíamos de, a ver, por ejemplo, miren, es por rubros. Por ejemplo, el rubro energético tenemos déficit porque básicamente, ¿no es cierto?, compramos más de lo que producimos, ¿no es cierto? Me refiero al petróleo. Sí, Nosotros profesor. importamos más. Ahí hay un déficit, por ejemplo, en ese rubro, netamente energético,
¿no es cierto? Netamente energético. Pero tenemos un superávit también, o sea, que equilibra, va equilibrando, ¿no? Ahí está, va equilibrando. ¿Qué equilibra? Por ejemplo, la producción minera, ¿no es cierto? Eso equilibra todo lo demás que podemos tener en negativo, ¿no es cierto? Va equilibrando, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras ventas de productos mineros, de ese mineral minero, ¿no es cierto?, hace que se equilibre la balanza comercial, la nuestra, ¿no? En nuestra realidad. Lo demás, ¿no es cierto? Si importamos más, ¿no es cierto?, con facilidad, miren cuán fuerte es nuestro país en la explotación minera, ¿no? Que básicamente lo arregla la minería, ¿no es cierto? ¿No? Ahí lo equilibra, lo equilibra. Muy bien, vamos a pasarnos al siguiente. Acceso comparable o justicia. A ver, vamos a ver qué nos dice esto, ¿no? Frecuentemente las empresas e industrias exigen que se les dé el mismo trato, ¿no? Frecuentemente las empresas o industrias de un país, ¿no?, exigen que se les dé el mismo trato en los mercados extranjeros, que seamos tratados como iguales, ¿no? Que las empresas extranjeras, ¿no?, tienen en los suyos, ¿no es cierto? Listo. Esto debido a que un aumento en la producción, ¿verdad? Acá está la explicación, debido a que un aumento en la producción puede generar disminuciones de costo. De hecho, ¿no es cierto? Un aumento en producción disminuye pues los costos. Y por lo tanto, ¿no? Acá está, por lo tanto, si se obtienen accesos a otros mercados, se puede alcanzar ser más competitivos en cuanto a los costos. Muy bien. Acceso comparable o justicia, ¿no? ¿Cómo acceder al mercado internacional? En esencia, miren, lo que nos quiere decir esto. Que todas las empresas, por ejemplo, a nivel internacional, todas las industrias, quieren un trato justo, que se los trate igual. ¿Listo? ¿Listo? Por ejemplo, yo importo, por ejemplo, o exporto, por ejemplo, de China, ¿no? Entonces, quiero que me traten, ¿no es cierto?, igual, ¿no es cierto? A ver, cuando yo venda a China, ¿no es cierto?, como los chinos tratan a sus propias empresas, ¿no? O los americanos, por ejemplo, tienen sus empresas y yo quiero que me traten igual, ¿no es cierto?, como, a ver, país exportador que les va a vender a ellos, ¿no es cierto?, tal cual como tratan a su propia industria. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué? Porque dice, si yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el Perú tengo un aumento de producción, ¿no es cierto? Entonces, al aumentar mi producción va a bajar mis costos, ¿no es cierto? De hecho, al aumentar la producción va a bajar mis costos y voy a poder ser más competitivo, ¿no es cierto? En costos, o sea, como mis costos bajan, ¿no es cierto?, me va a costar menos producir, ¿no es cierto?, y voy a tener un mejor precio de introducción a ese mercado, ¿no? ¿Listo? Eso me dice el acceso comparable o justicia. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, un ejemplo de eso, de acceso comparable o justicia. A ver si me han entendido. A ver, 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 a ver. Dina Virluto Tazú, ¿dónde está Dina Virluto Tazú? Dinita. Profesor, A ver, mi amor, dame un ejemplo de acceso comparable o justicia. A ver, mi amor. Dice, frecuentemente las empresas o industrias quieren el mismo trato en los mercados extranjeros. Las empresas extranjeras tienen, ¿no es cierto?, que tienen, ¿no?, en el extranjero donde las empresas extranjeras tienen en los suyos, en sus países, ¿no es cierto? Debido a que, aunque un aumento de producción puede generarme disminuciones en los costos, nos genera, no puede, sino nos genera disminución en los costos y por lo tanto se obtienen accesos a otros mercados, ¿no es cierto? Se puede alcanzar a ser más competitivos. A ver, me has entendido, mi amor? Dina, sí, profesor. a ver, dame un ejemplo, mamacita. Dina, Dina. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está Dina?
A ver, Alonso. Habla, Alonso. Sí, acá estoy. Profesor, cuando, por ejemplo, existen las empresas mineras que Ajá. son dueños del exterior, de México, si no me equivoco, creo que ellos vienen con estándares de impacto ambiental ya fundamentadas y se respaldan de acuerdo a la Constitución, ¿no? Para poder ingresar a nuestro territorio y hacer la exploración minera dentro de todas las empresas que hay en el Perú, ¿no? Obviamente que hay como 3 empresas que están estandarizadas, ¿no? Estancadas, que diga, por estos, ¿qué se llama? Por estas evaluaciones, ¿no? Que ellos presentan. Sin embargo, ellos buscan que se llama que el trato sea de acuerdo a lo que se establece dentro de la Constitución, ¿no? Dentro del marco que se está estableciendo. Otra de los ejemplos que podría decir, ¿no? No sé si estoy equivocado. Las empresas chilenas, ¿no? Por ejemplo, hay varias empresas chilenas que están en Arequipa o en la parte del sur, ¿no? Del territorio peruano. Creo que obviamente que van a buscar el trato igualitario, ¿no? Con las empresas peruanas, ¿no? Creo que la competencia formaría parte dentro de este acceso comparable de justicia. No sé si estoy equivocado o estoy en lo correcto, ¿no? Porque hay varias empresas, por Ajá. ejemplo, Plaza Vea, Totus, o Hay hasta acá varios, en hay varias inversión. acepciones, ¿no? Hay varias acepciones. Por ejemplo, la primera es lo que tú me has dicho, ¿no es cierto? Es cierto. A ver, empecemos con las empresas mexicanas. Agua de Perú Corporation es una empresa corporativa mexicana que antes era americana, lo compraron los mexicanos a los americanos, ¿no es cierto? Muy bien. Agua de Perú Corporation es una empresa mexicana. Para poder venir a invertir, por ejemplo, las empresas del extranjero, ¿no es cierto? Nuestro gobierno dice, abro las puertas a las empresas extranjeras que vengan a invertir. Muy bien. Pero para que puedan venir a invertir estas empresas extranjeras, estas transnacionales, ¿no es cierto? Tienen, lo que exigen es el mismo trato, ¿no es cierto? Que las empresas peruanas, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una minera peruana, dime una minera peruana, hijo mío, netamente de capital Eh, peruano. a ver, Bateas, Feyoma. Cayoma, O, Bateas es de los canadienses, no, ¿no? no, Antes era peruana, ¿no? Era una empresa, un grupo peruano, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, a lo que es Ares. Ares es un grupo peruano, ¿no es Ares, cierto? Ares. Aresaja, Sí, sí. ¿no? Es un grupo netamente peruano, de apellido alemán, pero básicamente, netamente, es una empresa peruana, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, por ejemplo, a ver, viene la empresa mexicana, Sao de Perú Corporation, ¿no es cierto? Y le dice, bueno, yo quiero invertir pues en el Perú, en nuevos proyectos, pero me vas a dar el mismo trato que le estás dando a Aresaja, ¿de acuerdo? Está bien, ¿listo? Tiene que tener las mismas condiciones, ¿no es cierto? Igual, nuestras empresas, por ejemplo, pueden salir a México y tenemos empresas en México, ¿ah? Muchachos. A ver, dime una empresa en México, hijo mío, peruana, Alonso. A ver, a ver, empresas mexicanas que presencia Una empresa ¿cuál podría peruana ser? que esté en México. Una empresa o un grupo Empresa, peruano que esté en México. A ver, Alonso. ¿Has a ver, tomado con la Real, Aloncito? sí, Ah, está. con la ¿Quién Real, está, creo que quién fue. está en México? Con la Real. ¿No es cierto? Bien, Con la Real sí, está batiendo a través de su grupo Ambev Perú, ¿no es cierto? sí, Ambev Perú, que es el grupo de Cora Real, que es una transnacional, ¿no es cierto? Está pues, en México, ¿no es cierto? Entonces, cuando, a ver, si bien es cierto, acá me dice, miren, y eso también ¿no? Es parte del acceso comparable con, o justicia, ¿no? A ver, yo voy a producir en México, por ahora la está haciendo bonita, pues, ¿no es cierto? Porque también está atacando, ¿no es cierto? El mercado, el extracto de mercado de los consumidores que quieren un producto, ¿no es cierto? Barato, ¿no es cierto?
no de tanta calidad porque el producto mexicano de Ambev es similar a nuestro producto, a nuestra cola real de acá, ¿no es cierto? Pero es un producto de consumo, de fácil accesibilidad, ¿no? Y han atacado, por ejemplo, ¿no es cierto?, las masas, ¿no? Los consumidores, los grandes, ¿no? El gran foco de consumidores. Pero cuando entraron Ambev a México, dijo, a ver, quiero que me trates, ¿no es cierto?, de la misma forma como tratas pues a las otras embotelladoras, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, o los productores de gaseosas acá en México, ¿no es cierto?, igual que las empresas mexicanas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Mira, ¿por qué la está haciendo bonita México? Con la red. Porque básicamente la producción de Colarreal es inmensa, muchachos, ¿no? Es inmensa, ¿no? No, no comparable a la Coca-Cola, porque la Coca-Cola es una transnacional que está en todo el mundo, ¿no es cierto? Pero sí, ¿no? Tiene un bajo precio mucho menor que la gaseosa, ¿no es cierto? Sus costos le permiten bajar ese precio, ¿no es cierto? Entonces, al tener menos costos, se convierte en más, Colarreal va más por los costos para convertirse en competitivo que por la calidad, ¿no es cierto? Va al mercado que prefiere el costo que la calidad, ¿no? Y eso pasa también en México. ¿Qué te parece, Aloncito? Sí, sí, está bien. ¿No es cierto? Que eso también dependería de la forma como cada, de las políticas de cada estado, ¿no? También dependería mucho. Claro, de las políticas de... Pero acá, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, las empresas industriales, ¿no es cierto? Por esto, acceso comparable, ¿no es cierto?, o justicia, piden el mismo trato, ¿no es cierto?, tanto a las nacionales como a las extranjeras, para tener la misma, ¿no es cierto?, a ver, tener el mismo comienzo y generarse competitividad, ¿no es cierto?, en una relación, vuelvo a repetir, estamos en un mercado global, ¿no es cierto, Alonso? Sí, de libre mercado. Ya no hay fronteras, o sea, en el mundo no vas a encontrar fronteras, hijo. ¿Listo? En el Mundo mundo globalizado. es un mundo globalizado, pero en el mundo no vas a encontrar fronteras, ¿no es cierto? O sea, a ver, tú te puedes, nosotros, ¿no es cierto? Y eso lo vemos, o sea, nosotros podemos consumir, por ejemplo, en el término, por ejemplo, de bebidas, una bebida de Argentina, como por ejemplo de Europa, ¿no es cierto? Que vienen, porque no hay fronteras, ¿no? Tú te vas a un supermercado y encuentras hasta aguas de Europa, europeas, ¿no? Claro, que tiene un costo más alto, ¿no?, que nuestras propias aguas, ¿no? Por efecto de la importación, etcétera, 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 etcétera. Pero básicamente están en mercado, ¿no? Para un mercado selectivo, por supuesto, pero están, ¿no? Están, ¿no es cierto? Están. No hay fronteras, ¿no? No hay nada, no, las fronteras ya fueron. Es como Alemania, ¿no? Cuando Alemania fue dividida en dos partes, ¿no? Alemania Oriental y Alemania Occidental. Ese muro fue derrumbado, ¿no? Es lo mismo en el comercio internacional, ya no hay muros, ¿no? Solo algunos cuantos países que tienen muros, pero son muy contaditos, ¿no? Con los dedos de la mano. Muy bien. Vámonos a la siguiente. A ver. Restricciones como herramienta de negociación. A ver, vamos a ver restricciones que puede poner el Estado como elementos de negociación. Dice, las restricciones a importaciones de otros países pueden usarse como una herramienta para persuadir a otros países a que reduzcan sus restricciones. Sin embargo, este mecanismo depende de la credibilidad e importación que tenga el país en el contexto internacional. Sin embargo, miren, este mecanismo depende de la credibilidad e importancia que tenga el país en el contexto internacional. Entonces, las restricciones que puede imponer un país, ¿no es cierto?, a las importaciones, ¿no?, de otros países, ¿no?, importaciones de otros países, puede usarse como una herramienta de persuasión a otros países que reduzcan sus, ¿no es cierto?, que reduzcan sus restricciones, a que reduzcan sus restricciones, ¿no es cierto? Sin embargo, este mecanismo depende de la credibilidad y la importancia que tenga el país en el contexto internacional, ¿no? Básicamente, cuán importante sea el país en el comercio internacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? Restricciones como herramienta de negociación. A ver, muchachos. ¿Eso restricciones en qué sentido? Porque, por ejemplo, si hablamos de fronteras, creo que todo producto
entra, ¿no? De manera ilimitada, que diga. Pero, ¿dónde encontraría? Ya, mira, te simplifico la figura, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, ¿cuándo se da esto? Cuando, por ejemplo, a ver, vamos a ver, Perú y Ecuador, ¿ya? Ahí estamos, hijo. Así. Ya está. Perú y Ecuador. Perú, por ejemplo, le está exportando, ¿no? Le está vendiendo a Ecuador, por ejemplo. A ver, vamos a ver, ¿qué le podemos vender a Ecuador? Bueno, a ver, le vamos a vender. A ver, no le podemos vender fruta porque ellos tienen, ¿no es cierto? A ver, a ver. Claro. A ver, vamos a ver. ¿Qué le podemos vender? Ya, le vamos a vender cacao también tienen, ¿eh? Vamos a venderle pisco, ¿ya? Le vamos a vender pisco. Pisco no tiene. Ya está, le vendemos pisco. Perú le vende pisco a Ecuador. ¿Qué está haciendo Ecuador? Perdón, ¿qué está haciendo Perú? Le está exportando a Ecuador, ¿no es cierto? Claro. Pisco. Ya está. Y Ecuador, por ejemplo, no le pone, por ejemplo, no le pone restricciones. Que ingrese el pisco. ¿Me dejo entender? Que ingrese el pisco, ¿ya? Claro. Que ingrese el pisco para el consumo de los ecuatorianos, para que conozcan el pisco, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, Pero sí. en contraparte, Ecuador nos vende bananas. ¿Qué te parece? Nos vende fruta. ¿Ya? Nos va a vender fruta. Pero, ¿el Perú qué hace? Ah, un momentito, ¿no es cierto? Un momentito. Lo delimita, ¿no? Porque en la parte de la selva Ajá, tenemos, ¿no? claro. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Como tenemos producción ¿no? de banana, también nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, le voy a poner un arancel, un impuesto adicional a la banana, ¿no es cierto? Que me están vendiendo los ecuatorianos en el Perú, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué van a hacer los ecuatorianos? Ah, me estás elevando el precio, ¿no es cierto? De lo que yo te estoy vendiendo. Muy bien. Como me estás elevando el precio, ¿no es cierto? Entonces yo voy a utilizar una restricción como herramienta de negociación. ¿Qué voy a hacer? Para que me bajes el precio de la banana, yo agarro y le voy a subir el precio a tu pisco que entra a mi país, Ecuador. ¿Qué te parece? Entonces ya lo voy a convertir más caro, ¿no es cierto? Y la demanda que tú tenías o el consumo de pisco que tú tenías en mi país, Ecuador, ¿no es cierto? Se va a disminuir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ah, está. Eso es aplicar las restricciones como herramienta de negociación. Devolver, ¿no es cierto? Presionar. Presionar para que baje. Presionar para que baje, ¿qué? Para que baje. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Con fecha de vencimiento. El audio, por favor. Ya Ya, está. ahora sí. Me está presionando, ¿no es cierto?, para poder negociar conmigo. ¿Sí o no, hijo? Claro, tendría una contrapartida, ¿no? Ya. Sí, estoy procesado. ¿Qué se llama eso? Se llama restricciones como herramienta de negociación. ¿De acuerdo? Restricciones como herramienta de negociación. Muy bien, a ver, dime, Ya Sandrita. había crecido. Dime, Sandra. Está levantando la mano, hija mía. A ver, opinión. No, profesor, no quise hablar. Ya está, muy bien. Solo quise decir que desactiven sus audios nada más. Muy bien. Después, tenemos el dumping, ¿no? Se escribe dumping, pero se pronuncia dumping. Es un término en inglés, ¿no es cierto? Dice, el dumping es la práctica de vender los productos en el exterior por debajo del costo. El dumping, ¿eh? Es la práctica de vender los productos en el exterior por debajo del costo o por debajo del precio establecido. ¿Listo? Ese es el dumping, ¿no? Por ejemplo, miren, dumping. A ver. El Perú va a vender, por ejemplo, su cobre, ¿no es cierto? Si en el mercado está a $100, ¿no es cierto? La tonelada, por decir, la va a vender a 90, pero está vendiendo por debajo del costo, ¿no? Por debajo del precio establecido en el país de origen, ¿no es cierto? Se lo vende, por ejemplo, a China, que está a $100 la tonelada, y acá, yo te voy a vender a 90, pues, ¿no? Eso se llama dumping, vender por debajo del costo o por debajo del precio establecido en el país de origen. Muy bien. Hay algo que se llama antidumping, ¿cierto?
Hay el dumping y el antidumping. El antidumping es lo contrario, ¿no es cierto? El antidumping, por ejemplo, anula el dumping, ¿no es cierto? Es una creación de una tarifa, un impuesto adicional, ese es el antidumping, ¿no es cierto? Para que los países vendan, ¿no? A precios estándares, ¿no es cierto? Tal cual, ¿no es cierto? Como mínimo, como se está vendiendo en el otro país, ¿no? Los gobiernos pueden implementar medidas para contrarrestar esta práctica y proteger la industria nacional, que es el antidumping, ¿no? El antidumping es cuando ponen medidas, ¿no? A ver, un ejemplo del dumping. Ojo, vuelvo a repetir, el dumping es cuando se venden los productos en el exterior por debajo del costo o por debajo del precio establecido en el país de origen. ¿Y cuál es la medida que usan los gobiernos para restablecer, contrarrestar? El antidumping, ¿no es cierto? Que es lo contrario, ¿no? Y eso contrario es a través de impuestos, ¿no? Voy sumando impuestos para nivelar el precio, ¿no? Para que no esté tan bajo, no entre tan bajo. A ver, dumping. Es la práctica de vender los productos en el exterior por debajo del costo o por debajo del precio establecido en los países de origen. Ese es dumping. Los chinos nos hacen dumping, pero, ¿no es cierto?, a diestra y siniestra, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Los chinos son los creadores del dumping, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está? ¿Quién opina? ¿Quién opina? A ver. Más que en el tema de exportación, ¿no? Que diga importación del exterior, ¿no? En tema de diversos Claro, artículos. cuando nosotros vendemos al extranjero, por ejemplo, los chinos nos venden a nosotros, ¿no es cierto? Claro, sí. Traemos productos. Claro, y hay productos similares, por ejemplo, hemos visto la sesión pasada, por ejemplo, los zapatos, la ropa, por ejemplo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Son más baratos, nos los venden a precios más bajos, ¿sí o no? Claro, más De los que cómodos. nosotros podemos producir. ¿Qué están haciendo estos muchachos? Están utilizando pell dumping, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo el gobierno qué tipo de medida podría implementar el gobierno para contrarrestar esto? El antidumping. ¿Y cómo se aplica el antidumping? Poniéndole impuestos, ¿no es cierto? Elevando el costo antes que entren esos productos a nuestro país, ¿no es cierto? Se llama antidumping. ¿De acuerdo? ¿Me han Sí. entendido, jóvenes? Eso sería ya, claro, sería el anti-dumping, sería ya aplicarle, como se dice, un derecho de importación adicional, ¿no? Al producto que ellos Claro, van a a aumentar el al costo país. para que no ingrese así nomás tan bajo, ¿no? ¿No es cierto? Y proteger, Claro. dice la industria nacional, ¿no es cierto? Pero no es así. Por ejemplo, miren, ¿eh? A ver, hubo una época, jóvenes, hubo una época que ustedes no han vivido, yo sí la he vivido, ¿no es cierto? Importábamos carne de Argentina, ¿no? Se importaba carne de Argentina, ¿no? Y la carne de Argentina era mucho más barata, ¿no es cierto?, que la carne peruana, ¿no? Eso lo veían en los mercados, era carne congelada, ¿no? Era carne congelada. Entonces importábamos, ahí se estaba aplicando el dumping, ¿eh? Pero después, a ver, pasó el tiempo, durante un buen tiempo tuvimos esa importación, pasó el tiempo, ¿no? En varios productos agrícolas, por ejemplo, agrícolas o ganaderos, ¿no? Pasó el tiempo, los productores, por ejemplo, de cárnicos en el país, ¿no es cierto?, a ver, se quejaron y el gobierno tuvo que, ¿no es cierto?, básicamente no dejar de exportar, no dejar de permitir que entren esos productos al mercado nacional, pero sí aumentarles el impuesto, aplicar una política de anti-dumping, ¿no es cierto? Lo mismo sucedió ¿cómo se llama esto? Con el arroz, ¿no? Hubo una época, ¿no es cierto?, en que nosotros, por ejemplo, no sé qué problema hubo con el arroz y empezamos a importar arroz del extranjero, era arroz importado, ¿no? Y definitivamente ese arroz importado era mucho más barato que el arroz nacional, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Eso también lo tuvimos durante buen tiempo, ¿no? Igual que el azúcar también, ¿no? Igual que el azúcar, ¿no? El azúcar también hubo un momento en que básicamente lo que hicimos fue importar del extranjero el azúcar, ¿no? Entonces, ahí se aplicaron, por ejemplo, estos productos que entraron,
Se llamaban dumping, porque básicamente el precio del azúcar de ese producto, o por ejemplo del arroz, era mucho más barato que lo que se vendía en el mercado nacional, ¿no es cierto? Entonces, después de las protestas y todo el asunto de los agricultores, el gobierno tuvo que aplicar políticas de antidumping, ¿no? E encarecerlo. No dejar de exportar, porque ya era un convenio, un tratado, ¿no? Parte del comercio internacional, sino aplicar políticas de antidumping, ¿no es cierto? Dándoles más impuestos para que esos productos se encarecieran, ¿no? No compitieran con el mercado nacional. Ahí está, como los tratados de libre comercio, ¿no? Los TLC, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Me han entendido? Sí, pero profesor, sí. Muy bien, ahí vamos a quedarnos. Profesor, pero esos mecanismos, por Ujú. ejemplo, siempre ocurren, ¿no? Acá en el Perú en diferentes situaciones, ¿no? Que a veces Sí, sí, sí. ocurren las exportaciones, Por ejemplo, importaciones. damos dumping, por ejemplo, en algunos suministros, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Los abonos, los insecticidas, ¿no? Para efectos de tenerlos más económicos y dar un apoyo a la agricultura, entonces a veces aplicamos políticas de dumping, ¿no? Que esos productos, ¿no es cierto? Digamos, cero arancel para que ingresen, ¿no es cierto? Al Estado, al país. Pero hay otros productos en el cual, por ejemplo, para poder proteger, ¿no es cierto? Damos políticas de antidumping, ¿no? Protegemos el ingreso de productos parecidos, ¿no? Para que no desfavorezca a la industria nacional. Sería el caso igual que el gas, creo que querían traer de Bolivia, creo, más barato, a, a precio más barato, creo, para la Claro, por zona del ejemplo, sur. el precio, Había una ocasión. el problema es el siguiente, hijo mío, ¿no? Vamos a ver. El gas en Bolivia está subvencionado, ¿no? ¿Sí o no? Sí, El es gobierno más barato. subvenciona, es más barato porque lo subvenciona. Es igual, miren, Y, en Venezuela, miren, hasta ahorita, a ver, más o menos un galón de combustible está $2. ¿Cuántos son $2? Multipliquen a 8 soles. Increíble, ¿no? Increíble. La gasolina ahorita en Venezuela es más barata que el agua, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pero miren, eso mm, también es por efectos de subsidio. El Estado subsidia. Entonces, en el caso de los bolivianos, ¿no es cierto? Muy bien. Querían traer más gas de Bolivia a Perú, pero los bolivianos no creo que quieran eso porque estarían subsidiando al país, ¿no es cierto? A un país que no es suyo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, si el gas boliviano está a 20 soles, ¿y acá cuánto está, hijo? El balón de gas pasa a los 40, ¿no es cierto? 50, el 40, doble. 37, sí. Ya, pero el gas boliviano está a 20 lucas, ¿no es cierto? Porque está subsidiado para los bolivianos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ahí por ejemplo, se ve una figura del comercio internacional, ¿no? Media rara, ¿no? Todos los productos, por ejemplo, que entran por contrabando, ¿no es cierto? Los productos, por ejemplo, cuando los productos bolivianos entran al país, como por ejemplo el gas, el combustible, ¿no es cierto? Los productos como el jabón, que está súper barato, ¿no es cierto? En Bolivia, ya está, etcétera. El gobierno boliviano está invirtiendo plata, ¿no es cierto? De su propio erario, ¿no es cierto? Está sacando plata del país, en este caso de Bolivia, para subvencionar aparte, ¿no es cierto?, a los beneficiados de las fronteras allá, que somos nosotros, ¿no es cierto? Esa es una desventaja del contrabando, por ejemplo, ¿no? Eso es un comercio internacional, también es parte del contrabando, es parte del comercio internacional, pero ¿no? Que perjudica al país de origen, sobre todo cuando se compra, ¿no? Cuando es más barato en un lugar, ¿no es cierto?, que normalmente es porque está subsidiado, ese subsidio lo trasladas al otro país, pues. Entonces, el erario, por ejemplo, boliviano se ve perjudicado, ¿no es cierto o no? ¿Tú qué dices, Alonso? Claro, en gran parte afectaría la economía nacional. Que lo está haciendo, que por ejemplo, ese petróleo boliviano que pasa por contrabando, el combustible, es mucho más barato. Claro, de menor calidad y mucho más barato, pero ese combustible está siendo subsidiado por el gobierno boliviano, ¿no?
De repente por eso pues, este Castillo le quería dar el mar, ¿no es cierto? ¿Tú qué dices, Alonsito? No solo Castillo, ¿no? Sino todos los presidentes anteriores, ¿no? En forma de Sea, en forma si de uno va por gratitud. historia, Ajá. claro, si es por historia, yo creo que todos los presidentes sí han tenido la posibilidad de darles salida al mar. En forma de gratitud, ¿no es cierto? Porque Claro, o sea, nos están pues subsidiando, en parte, ¿no es cierto? Nos están subsidiando, ¿no? Entonces, ese es el detalle del contrabando. El contrabando, por ejemplo, no es beneficioso, ¿por qué? Porque cuando ingresa al otro país, está subsidiando al otro país, ¿no es cierto? Así de simple. Los subsidios, imagínate, si nosotros, por ejemplo, vendemos el gas, digamos, ¿no? Empezamos a vender el gas a 10 soles, te apuesto que ese gas, ¿no es cierto?, sale de las fronteras, ¿no es cierto? Porque es más barato. Se puede ir a Brasil, se puede ir a Bolivia, al mismo Bolivia, ¿no es cierto? Se puede ir a Chile, ¿no? Por contrabando. Pero ¿qué hace el Estado peruano al subsidiar el gas, ¿no es cierto?, que cueste 10 soles? No está subsidiando, ¿no es cierto? No está, eso no lo está haciendo para, por ejemplo, la población peruana solamente, sino para los que están en frontera, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, le daría la mano a los brasileños, le daría la mano a los bolivianos y le daría la mano a los chilenos, ¿no es cierto? ¿Tú qué dices? claro, buscaría un beneficio colateral. Y con recursos netamente de la nación peruana, ¿no es cierto? ¿Sí? De hecho, entonces, ¿quién es el favor? Ahí tendríamos la integración que tanto se dice, ¿no es cierto? La integración regional, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar. Que tengan un buen término de día, se cuidan, nos vemos el día viernes. Vamos a ponerle un control G, ¿ya? A ver, les voy a pasar hasta donde hemos desarrollado, ¿ya? Vamos a ver. A ver, ya te lo estoy pasando. A ver, tema 4. Tema 4, tema 4. Ya está. Listo. Muy bien, jóvenes. Cuídense. Un abrazo.